todo, y porque hay un futuro y porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Compañeras y compañeros, realmente para mí es muy importante en lo personal aprovechar esta oportunidad. El tema de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de una solución política negociada a una guerra tan prolongada, tan dura, tan cruenta en Colombia, no es para nada un problema ajeno, lo siento absolutamente mío, y tengo un profundo interés en contribuir en la medida de las posibilidades. Creo que tener como referentes las experiencias de Guatemala y El Salvador es absolutamente pertinente y oportuno. Es de gran utilidad, y creo que con toda seriedad, con toda responsabilidad, es útil, es valioso conocer lo más a fondo posible, tener como referente esas experiencias, porque hay muchísimos elementos históricos, sociales, políticos, culturales comunes entre nuestros pueblos. Las causas estructurales que han dado lugar a estos conflictos son esencialmente las mismas. Los problemas que han dado lugar a estos larguísimos procesos de confrontación de todo tipo, incluida la confrontación armada, son esencialmente los mismos. Los grandes enemigos son exactamente los mismos. Lo veíamos con el tema de las transnacionales. Son las mismas que están expoliando nuestros pueblos, las riquezas de nuestros países. Por lo tanto, creo que sí tiene muchísima relevancia abordar estos temas. Quiero comenzar con algunos elementos generales, un tanto conceptuales, que son necesarios tener presentes. Quiero decir que lamento profundamente que no haya podido venir el compañero Dagoberto de El Salvador, porque habría resultado realmente muy rico hacer esta comparación de las experiencias de Guatemala y El Salvador en términos de negociaciones de paz y sus resultados. Pero de alguna manera también El Salvador es una experiencia que está presente, digamos, y que tenemos que hacer referencia el día de hoy. Por cierto, en el ejemplar de la revista Pueblos que nos distribuyeron el día de ayer, hay un artículo de Dagoberto sobre el tema de las negociaciones de paz en El Salvador, que resulta muy oportuno, y no sé si ya lo leyeron todos, pero invito a que se lea con mucho interés, porque es muy oportuno y además muy sintético, y eso ayuda mucho. El tema del diálogo es fundamental tenerlo presente, porque diálogos han habido todo el tiempo, diálogos han habido, muchísimos diálogos hay todos los días, y no se debe confundir diálogo con negociación. O sea, no es lo mismo. Diálogos pueden haber profundos, superficiales, coyunturales o prolongados, pero al fin y al cabo es un intercambio que no necesariamente va a implicar compromisos. Como esto se confunde muchas veces, lo que no trasciende el ámbito del diálogo se confunde con una negociación, y las conclusiones de un diálogo parece que son compromisos que por supuesto no se van a cumplir. Entonces, para mí es importante empezar por ahí. La diferencia entre diálogo y negociación. La negociación sí implica necesariamente, en primer lugar, correlación de fuerzas. Si no hay una correlación de fuerzas que de alguna manera
puedan hacerse un contrapeso, la negociación pues no se va a dar, o no es cierta, o aunque se llame de esa manera, no va a dar resultados, porque necesariamente, o sea, nadie negocia con un adversario derrotado. Si el adversario está derrotado, se puede dialogar, se puede hablar, se puede hacer demagogia, pero no se negocia jamás con un adversario derrotado. Y eso es entonces un elemento muy importante. Si estamos hablando de negociación, es porque se está asumiendo en la práctica, aunque no se reconozca, aunque se diga todo lo contrario en el discurso, pero ya implica necesariamente el reconocimiento de que estamos frente a un adversario que tiene una fuerza que no solamente no ha sido derrotada, sino es también partir de que no se puede derrotar, de que no está en el horizonte una victoria en un plazo previsible, y por eso es necesario negociar. Y se negocia porque de alguna manera los adversarios asumen que no hay otra salida. O sea, que la negociación termina siendo la única salida a un determinado conflicto, el que sea. Me parece que este es un elemento importante para ubicar, para entender la coyuntura que se está viviendo actualmente en Colombia, que implica de manera explícita o implícita el reconocimiento de que o hay un estancamiento que se puede prolongar otros 50 años en esta situación sin que se vaya a producir una victoria militar y política contundente, que no se va a aplastar al adversario ni uno ni otro, que no se va a producir una derrota del enemigo, del adversario, del contrincante, como punto de partida. Ahora hay otro concepto muy importante que a veces se pierde de vista, y es que la negociación con el adversario implica previamente y de manera simultánea la negociación interna. O sea, la bronca interna de quien tiene que negociar a veces es tan fuerte, o hasta más, que la bronca que significa negociar con el adversario. O sea, y creo que estos son elementos constantes que la historia nos demuestra que se han dado en todos los países y en todas las experiencias históricas donde han habido negociaciones. Entonces la negociación interna, o sea, el debate interno, sí, no, es importante, hasta dónde, qué se puede negociar, qué se puede ceder, dónde no se puede ceder, o incluso no negociar, son posiciones muy fuertes que generan también un desgaste, una confrontación, dan lugar a divisiones internas, bueno, a veces hasta situaciones violentas. Hay experiencias clarísimas de actitudes violentas dentro de este debate interno respecto de la negociación. Y por lo tanto, pone sobre la mesa la gran discusión respecto de la importancia, la necesidad, la validez o incluso el único camino, la única vía de la solución política, de la solución negociada a una determinada conflictividad histórica, social, política como las que vivimos. Porque, y esto en definitiva se convierte entonces en el punto de partida. Si no hay convencimiento, si no hay una profunda convicción sobre que la solución política negociada es necesaria, es históricamente imprescindible, que no queda otra vía que buscar construir esos caminos a través de la solución política negociada, pues lógicamente ahí hay un debate inconcluso, ahí hay un debate interno no resuelto.
Quise plantear estos elementos de manera tan general, tan superficial, y pido disculpas porque no pretendo profundizar en elementos tan importantes, pero por lo menos mencionarlos, para justamente empezar por ahí respecto de la experiencia guatemalteca. Lo complicado que fue en el caso de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, el tema de la discusión interna, el debate interno respecto a si negociar o no negociar una solución política al conflicto armado en Guatemala. La URNG, como unidad de las 4 organizaciones revolucionarias, el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas y el Partido Guatemalteco del Trabajo, que es el nombre que tuvo siempre el Partido Comunista en mi país, se constituyó el primer gran intento en 1980, cuando claramente lo que se vislumbraba era la posibilidad de un triunfo revolucionario, como se había dado en Nicaragua y como parecía, por todos los avances logrados, que se iba a lograr en El Salvador. Por lo tanto, la unidad no se formó en ningún momento con perspectivas de negociación política. Se constituyó en la perspectiva de un triunfo revolucionario que permitiera la toma del poder a través de la guerra popular revolucionaria como estrategia. Y el movimiento social que acompañaba, que apoyaba, que impulsaba o que influía el movimiento revolucionario, pues también se veía en esas perspectivas el momento histórico. Ocurre en Guatemala el genocidio, la política contrainsurgente llega a esos niveles extremos, demenciales de represión que hubo en nuestro país, cuando Guatemala tenía una población que no llegaba a los 8 millones de habitantes, se produjo 200,000 víctimas en Guatemala, entre ellos 45,000 detenidos desaparecidos, que son cifras que si lo comparamos con la cantidad de población de otros países, incluso en relación a Colombia, es importante hacer las comparaciones, sobre todo en términos de violaciones a los derechos humanos, son espantosas, pues, y no se vale de ninguna manera, pero sí para dimensionar el tamaño que tuvo el genocidio que se cometió en Guatemala, principalmente en contra de los pueblos indígenas, que sufrieron el 87% de las víctimas corresponden al pueblo maya en Guatemala. Esa situación es fundamental tenerla presente porque tuvo, por supuesto, gravísimas implicaciones en el retroceso, incluso en la derrota parcial o local en determinados espacios para el movimiento revolucionario, pero básicamente el retroceso que significó esa respuesta genocida por parte del Estado de Guatemala, de la oligarquía, el ejército gobernante. Justamente lo peor de ese genocidio ocurre durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, que es pues otro tema importante. Sin embargo, se logra un proceso de reagrupamiento, de reorganización, de recomposición del movimiento revolucionario, y se demuestra con esa recomposición, se demuestra con esa recuperación, a pesar del genocidio, a pesar de los golpes durísimos que el movimiento revolucionario guatemalteco sufrió, que es justamente lo que permite que se abran estas posibilidades de negociación. Cuando queda claro que a pesar del genocidio, que a pesar de esos golpes terribles, el movimiento revolucionario no fue exterminado, no desapareció,
no fue derrotado, tuvo la capacidad de reorganizarse, de recomponerse y de iniciar una nueva etapa, incluso de desarrollo en nuevas condiciones. No hay tiempo para detenerme en ello, solo quiero enfatizar que se produjo este proceso muy rápido, muy rápidamente. Un genocidio puede significar en otras circunstancias décadas antes de que un movimiento social, político, armado pueda recuperarse. Realmente en Guatemala fue en muy poco tiempo, realmente en 3-4 años estaba nuevamente produciéndose este proceso de reagrupamiento, de recomposición. Y es en esas circunstancias entonces donde empieza a vislumbrarse algunas posibilidades de negociación. Claramente influye que en El Salvador es exactamente en la misma época, en el mismo periodo histórico, en los mismos años, donde igualmente empiezan a darse las primeras señales de posibilidades de una negociación política, de la búsqueda de una solución política al conflicto armado interno. Hay toda una serie de factores externos que influyen también en esta situación, la misma posición de los Estados Unidos. Solo lo quiero decir pues en términos muy generales, que confluyen factores externos y factores internos, pero particularmente cada vez más la convicción de que esas luchas revolucionarias, esas confrontaciones, esos conflictos armados internos podían prolongarse indefinidamente. Que podía realmente eso prolongarse, quién sabe por cuántos años, por cuántas décadas, sin una solución, sin la posibilidad de que uno de los adversarios, uno de los contendientes, obtuviera una victoria aplastante, contundente, que por supuesto no lo obligaría a negociar jamás con el derrotado. En el caso de Guatemala, esto fue una situación muy conflictiva, muy difícil. Inmediatamente, desde los frentes guerrilleros y las compañeras y compañeros más radicales, empezaron, eso es traición, eso es cómo vamos a negociar y hasta la victoria siempre venceremos y ni un paso atrás, etc. Y dio una situación, en el caso de Guatemala, muy fuerte, y este elemento sí lo quiero subrayar porque tiene consecuencias estratégicas tremendas, porque no se le dio una salida, no se permitió, no se llevó adelante un debate serio, frontal sobre estos temas. Se terminó evadiendo, se terminó un poquito disfrazando la cosa, es que si esto era táctico, que si era estratégico, y entonces se evitó, se postergó esta discusión, esta confrontación interna, y al evadirla, pues esto, lo voy a decir más, lo voy a retomar más adelante, tuvo consecuencias gravísimas y tiene hoy todavía consecuencias gravísimas en el caso de Guatemala. Y voy a hacer referencia después también cómo en El Salvador desde el principio hubo un manejo diferente de esta problemática a la que me estoy refiriendo. Ahora, este debate sobre la posibilidad de la solución política, de la solución negociada, encontró en algunos de los dirigentes y en algunos de los cuadros, digamos cuadros políticos, no los cuadros militares, no los comandantes guerrilleros, no las compañeras y compañeros en los frentes guerrilleros, sino mucho más en los que estaban en el trabajo político de la solidaridad, en el campo internacional, en la vinculación con el movimiento social. Hubo mucho más apertura, hubo mucho más comprensión de esta situación. Y
a partir de esto voy entonces a seguir la línea del tiempo y les pido que entender, o sea, por qué voy a seguir una secuencia cronológica, porque la línea del tiempo aquí sí resulta muy importante, no solamente para describir, no solamente para conocer cuál fue este largo proceso, sino cómo unos factores fueron condicionando a otros, cómo se fue vinculando los diferentes factores. Ahora, esto es particularmente importante en el caso de Guatemala porque se trata de un proceso prolongado. Son exactamente 10 años los que llevó este proceso. El conflicto armado interno llevaba 26 años en Guatemala en aquel momento. Se había iniciado en 1960 con el levantamiento de un grupo de oficiales del ejército y se prolonga con las negociaciones de paz hasta 1996, o sea, 36 años de conflicto armado, pero estoy situándome ahorita en el año 1986, cuando, repito, habían transcurrido 26 años de conflicto armado. Ocurre en Centroamérica un elemento fundamental en aquel año, y es que en Guatemala hubo elecciones. Los gobiernos militares, considerando que habían logrado sus grandes objetivos contra insurgentes represivos, que había un desgaste muy grande para el ejército al estar gobernando, deciden hacer una transferencia condicionada del poder a los partidos políticos y a los civiles. O sea, una democracia tutelada por los militares, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, se hizo una nueva constitución, elecciones, y llega el primer presidente civil en décadas, representando a la democracia cristiana, fue el presidente Vinicio Cerezo, candidato de la democracia cristiana guatemalteca. Y en el contexto de este gobierno, toma iniciativas muy importantes Vinicio Cerezo, y se convoca a una conferencia que se llamó el Acuerdo de Esquipulas. Esquipulas es una ciudad, un referente religioso muy importante, histórico, en el oriente del país, el Cristo Negro de Esquipulas, y en esa ciudad, como referente centroamericano, se hicieron estas reuniones y se tomó, los presidentes de Centroamérica firmaron el Acuerdo de Esquipulas, que plantea la necesidad de la paz en Centroamérica. Esquipulas 1 o 2. 1. O sea, estoy hablando de Esquipulas 1, que fue en mayo del año 86. Y entonces ya abiertamente se habla de la necesidad de las negociaciones y de la solución política. Por primera vez. Y se plantea de una manera tal que abre las posibilidades para que la negociación efectivamente no sea sinónimo de claudicación, sino que la negociación política permita efectivamente conseguir crear condiciones para la búsqueda de las transformaciones sociales por las vías políticas, necesariamente por la participación electoral, y es un elemento que va apareciendo desde el principio. En esta coyuntura, dentro de la URNG, se acelera este proceso y se empiezan entonces, digamos que ganan fuerza las posiciones que dentro de la URNG estaban a favor de buscar estos caminos de solución. Y se aprovechan entonces la coyuntura de que en Madrid el embajador guatemalteco ante el Estado español era un hombre bastante democrático, Danilo Varillas se llama, y siendo embajador de Guatemala y formando parte, digamos, de la cúpula y
histórica del Partido de Democracia Cristiana Guatemalteca, podía ser un interlocutor importante y era un hombre que estaba a favor de esta salida. Entonces, los primeros contactos todavía informales, no oficiales, fueron con este embajador y él fue el intermediario, el mediador, que dio lugar. Aprovechando otra coyuntura, hubo un contacto con el presidente Cerezo en San José de Costa Rica, aprovechando una reunión de presidentes, se fueron creando las condiciones y se produce entonces, obviamente, en medio de un debate muy fuerte entre el gobierno y el ejército de Guatemala, la apertura para este primer contacto oficial entre la guerrilla, entre la URNG y el gobierno y el ejército de Guatemala. Pero pongo el énfasis cómo se estaba forzando por ambas partes esta decisión, porque no es que hubiera unanimidad en la URNG. En la URNG había un conflicto muy fuerte, un debate sordo, a veces no llevado, a veces más abierto, pero de alguna manera se impuso la postura a favor de las negociaciones. Y algo muy parecido ocurrió entre el gobierno y el ejército, que aceptan entonces que una delegación de alto nivel, que iba el presidente del Congreso de Guatemala, un representante de la presidencia y oficiales del ejército, se reunieran en Madrid. Estoy hablando del año 1986, más o menos en el mes de octubre del 86, este primer contacto. Ahora, esto, un contacto que abrió posibilidades y que por lo menos se emitió un comunicado conjunto como de 10 líneas, donde decía que para las partes había sido satisfactorio este primer acercamiento, y, en fin, cosas, generalidades. Sin embargo, esto agudizó para ambas partes el conflicto interno. Dentro de la URNG se exacerbaron las posiciones en contra de que esto es una traición, etc. Y el ejército, sencillamente, la respuesta fue lanzar la ofensiva más grande en toda la historia del conflicto armado en Guatemala en contra de la guerrilla del EGP en el Ixcán, en las selvas de Ixcán, en el norte de Guatemala. Una ofensiva que implicó más de 13,000 efectivos del ejército, supuestamente para aniquilar a la guerrilla y entonces esas posiciones, digamos, más radicales del ejército, impedir que se siguiera adelante con este proceso. Justamente el fracaso de esa ofensiva, que se prolongó como 6 meses, fue uno de los elementos que sirvió para que después se asumiera que efectivamente había que negociar, que no había otra salida que la búsqueda de una solución política negociada. Pero no se quedaron solo con eso. Llegó a Guatemala el embajador guatemalteco en España, Danilo Varillas, a consultas, y lo mataron. O sea, asesinaron al negociador. O sea, mensaje más claro y más contundente no podía haber. Fueron a su casa y mataron a Danilo Varillas. O sea, el mensaje estaba clarísimo. O sea, no había disposición de parte de esos sectores duros del ejército de abrir ninguna posibilidad. Lanzaron la ofensiva y mataron al negociador. Y efectivamente, más los conflictos internos en la URNG, el proceso se complicó bastante. Vinieron otros avances, Esquipulas II, efectivamente, en el año 87, y luego irrumpe el presidente Arias, Óscar Arias de Costa Rica, con la iniciativa del grupo de Contadora para ponerle fin a los conflictos en Centroamérica, sobre todo la guerra entre la Contra y el gobierno y el régimen y la revolución sandinista en Nicaragua. Esto da lugar a una serie de reuniones, de acuerdos, de actas del grupo de Contadora que constituyen los acuerdos de Esquipulas y los acuerdos de Contadora un contexto y un escenario muy importante para esta solución, tanto en El Salvador como en Guatemala. Entonces,
el gobierno de Vinicio Cerezo, en el marco de esos acuerdos, da lugar a la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación. Esto es muy importante. Digamos, de manera unilateral, el gobierno de Guatemala, en el marco de los acuerdos de Esquipulas y de Contadora, crea la Comisión Nacional de Reconciliación, encabezada por el obispo Rodolfo Quesada Toruño, que después fue cardenal Quesada Toruño, que era un hombre, digamos, conservador, pero flexible, inteligente, muy hábil, muy hábil, que jugó ahí un papel muy importante. Y entonces el prestigio de la Iglesia Católica, más un hombre que incluso venía de la élite, por lo tanto era bastante respetado por los diferentes sectores, fue muy acertado que fuera Quesada Toruño quien encabezara esta Comisión Nacional de Reconciliación, junto a lo que se llamaba ciudadanas y ciudadanos notables. Y también ahí hubo gente muy interesante que jugó un papel importante en esta Comisión Nacional de Reconciliación. En el caso de Guatemala, este no es un dato menor, porque esta comisión se prolonga y actúa a lo largo de todo el proceso, desde esos momentos, constituida en septiembre de 1987, llega hasta el final de las negociaciones en 1996. O sea, hay ahí, digamos, una continuidad muy importante. Esto sigue, hay una nueva reunión de los presidentes de Centroamérica en Costa Rica, lo que se conoce como la Declaración de Alajuela, en el año 88, que todavía lleva más lejos la necesidad, digamos, el ambiente en Centroamérica, incluso con cierta confrontación con los Estados Unidos respecto a la necesidad de encontrar en Centroamérica una solución política, tanto en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Ahora, mientras tanto, aquí ya han transcurrido más o menos 3 años desde ese primer encuentro entre la guerrilla guatemalteca y el ejército y el gobierno en Madrid, a lo que hice referencia. Estaba claro que el ejército, esas posiciones más duras, más intransigentes, radicales dentro del ejército, que ya habían hecho de la guerra un negocio. Este es un elemento muy importante que no hay tiempo para detenerme en esto, pero por ejemplo los vínculos con el narcotráfico eran ya en ese momento un negocio fundamental. Los jefes militares en las diferentes zonas garantizaban las pistas de aterrizaje. Era una época en que todavía los aviones o las avionetas que salían de Colombia aterrizaban en Guatemala, las reabastecían de combustible y seguían vuelo hasta el norte de México, y a veces todavía en esa época entraban hasta los Estados Unidos. En ese tiempo no quemaban las avionetas, ahora las queman, porque son desechables una vez que llegan a Guatemala. Pero en ese momento era un negocio millonario garantizar seguridad, logística, abastecimiento. Y este es un elemento muy importante, porque también estos grandes jefes militares contrainsurgentes no querían que se terminara el conflicto, les servía. Más otra cantidad, el contrabando, el tráfico de personas, la trata de personas, en fin, las adopciones ilegales, el negocio de la venta de niños, realmente negocios millonarios. Ese es un factor que en este caso tiene mucho significado. Aquí empieza algo que me parece fundamental de esta experiencia. Tengo que ir muy rápido, el tiempo es corto, y es la decisión, para mí, más sabia, más visionaria que tomó la URNG, de alguna manera soslayando, porque no resolviendo, el conflicto interno. El debate interno continuaba, pero se toma una decisión muy sabia, y es la de iniciar y propiciar
encuentros y diálogos con con diferentes sectores sociales, políticos y económicos. Esta es una particularidad muy importante de la experiencia guatemalteca. O sea, la guerrilla no podía negociar directamente con el gobierno y con el ejército porque existía esa oposición brutal, violenta, por parte de los sectores más radicales del ejército en aquel momento. Pero se abre esta coyuntura, la Comisión Nacional de Reconciliación ayuda, y entonces se inician sistemáticamente una serie de encuentros fuera de Guatemala, pero totalmente organizados, digamos de profundidad, con diferentes sectores sociales, económicos y políticos. Esto se inicia en marzo de 1990, con el primer encuentro entre la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación, que fue, digamos, una decisión política muy importante, propiciar esta reunión. Se tuvo que ir a Oslo, en Noruega, para poder hacer este encuentro entre la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación, y a partir de ahí empiezan toda una serie de reuniones, primero con los partidos políticos de Guatemala, y de una manera sorpresiva hasta los partidos de derecha, de extrema derecha, aceptaron ir al Escorial en España a tener esta reunión. Y se logró tener una discusión y un debate. Lo que no se estaba logrando con el gobierno y el ejército se empezó a lograr. Aquí era diálogo. Esto claramente es diálogo, no es negociación, porque no eran los sectores que iban a tomar decisiones, pero forma parte muy importante de este proceso. Esto es en junio del 90, la reunión del Escorial con los partidos políticos, y eso abrió las posibilidades para que la cúpula económica del país, para que la representación del poder económico en Guatemala, el CACIF, la coordinadora de asociaciones y cámaras de industria, de comercio, financieras, etcétera, la cúpula empresarial de Guatemala, aceptara también, como lo habían hecho los partidos políticos, una reunión. Esto ocurre en Canadá, fue en la ciudad de Ottawa, en septiembre del año 90. Luego viene una reunión importantísima que tuvo unos efectos enormes en Guatemala. Se desarrolla en la ciudad de Quito, en Ecuador, entre la URNG y el sector religioso de Guatemala. Representantes de las diferentes iglesias, de las diferentes expresiones de fe, estuvieron dispuestos a viajar a Ecuador para tener esta reunión con la representación de la insurgencia guatemalteca. Repito, esto tuvo repercusiones enormes, porque la declaración que salió de esa reunión después tuvo una amplia difusión en Guatemala a través de los templos de las diferentes religiones, y rompió muchísimo esa brecha, ese cerco que los sectores más radicales del ejército le ponían a la posibilidad de negociaciones de paz. Esto fue en septiembre del año 90. Un mes después, estos iban sucediendo una tras otra, estas reuniones. En el mes de octubre, en Metepec, en el estado de Puebla, en México, se produce una reunión con el sector sindical y popular. Representantes de los sindicatos y de diferentes organizaciones populares acuden a una reunión de diálogo con la URNG. Igualmente se emite un comunicado conjunto muy importante que tiene también un efecto en Guatemala, y todo esto, repito, va generando dentro del gobierno de Guatemala y dentro del ejército, pues una situación que nos va orillando a la necesidad de también ellos tener que dialogar y tener que negociar. Muy poco tiempo después, esto es en
pequeña ciudad que se llama Atlisco, también en el estado de Puebla, en México, se produce una reunión con los sectores académicos, cooperativistas, empresariales, organizaciones. Es una mucho más amplia, más diversa, que igualmente da lugar a una declaración, hasta que se produce un primer acercamiento ya en el año 91, donde por primera vez el gobierno de Guatemala se reúne nuevamente con la URNG. Tuvo que pasar del 86, ese primer acercamiento con las consecuencias que tuvo, hasta abril del 91, cuando ya se produce esta primera reunión y aparecen las Naciones Unidas como mediador. Ya es el momento en el cual la mediación de Naciones Unidas, a partir de ahí, en el año 1991, se inicia propiamente el proceso de negociación entre la guerrilla guatemalteca y la representación del gobierno y el ejército de Guatemala. Es un largo proceso que, empezando ya, aquí sí, de manera sistemática, pero con estos antecedentes, yo sí, repito, me parece fundamental conocer y valorar el efecto que esos diálogos con diferentes sectores tuvieron, el efecto, el impacto que tuvieron en las negociaciones posteriores. Sin eso, probablemente las negociaciones o no se habrían producido o no habrían tenido los resultados positivos que tuvieron. A partir de ahí empieza pues ya el proceso que dio lugar a la suscripción de 13 acuerdos diferentes a lo largo de esos años, desde ese momento, 1991 hasta diciembre del año 96, 13 acuerdos, de los cuales 6 acuerdos son sustantivos, y así se les conoce, porque abordan realmente los mayores problemas de fondo, y 7 acuerdos operativos. Los acuerdos sustantivos, que son 6, es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, o sea, la Comisión de la Verdad, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, y el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y la función del Ejército en una sociedad democrática. Esos son los acuerdos sustantivos. Acuerdos operativos, hubo uno inicial, que es el Acuerdo Marco para la búsqueda de la paz por medios políticos, así se llama, y luego ya vinieron acuerdos sobre el cese definitivo al fuego, sobre las reformas constitucionales y el régimen electoral, que es el tema del referéndum o la consulta popular, como se le llama en Guatemala, el acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad y a la vida política en Guatemala, el acuerdo de paz firme y duradera y la ley marco de los acuerdos de paz. Por supuesto que sería interesante hablar un poco sobre cada uno de estos acuerdos, principalmente los 6 acuerdos sustantivos. No hay tiempo, lamentablemente, pero yo traje algunos ejemplares de esta compilación de los acuerdos de paz que se ha distribuido por regiones, así que si quienes tengan pues interés en conocerlos, puede ser realmente útil, interesante. Es necesario decir que, desde mi punto de vista, los acuerdos de paz tienen
una virtud y una importancia fundamental, porque tienen dos componentes principales, y eso creo que es una constante en cualquier experiencia histórica donde haya negociaciones. La posibilidad de partir de un diagnóstico, o sea, tener que llegar a un consenso, las partes llegar a un consenso sobre el diagnóstico de los problemas estructurales que le dieron lugar al conflicto, porque si no hay acuerdo sobre cuáles son esos problemas estructurales, pues es muy difícil llegar a otros acuerdos. Entonces eso obliga a establecer un diagnóstico que reconoce esos problemas estructurales profundos, terribles, históricos, que sufren nuestros pueblos y que son justamente los que dieron lugar al surgimiento y al desarrollo de estos conflictos armados. Y al mismo tiempo, entonces, lograr consenso en la negociación sobre las soluciones viables, posibles, realistas, que se le pueda dar a esos problemas. O sea, el diagnóstico, el consenso sobre el diagnóstico y sobre las posibles soluciones constituye algo que hacia adelante pues tiene una importancia y una utilidad muy grande. Guatemala, el gran problema está justamente, desde mi punto de vista, que al no haber resuelto ese problema de fondo, del debate interno, de la búsqueda de un consenso interno respecto a la vía que se abría de ahí en adelante, que se mantuvo. Al final la dirigencia revolucionaria optó por manejar hacia adentro de las organizaciones, del movimiento social, de las bases de apoyo, la presentación de todos estos esfuerzos como algo táctico, como una manera de ganar tiempo, como una gran jugada política, porque al final se mantenía la línea de la lucha armada, se mantenía la consigna, hasta el final era firmes en el combate, seguros en la victoria. Esa era la consigna. Cuando definitivamente se estaba negociando de manera estratégica y por supuesto que iba hacia no solo al fin de la guerra, a la entrega al cese al fuego, a la entrega de las armas y a la conversión en un partido político. Eso, haber evadido ese debate, no haber abierto, no haber involucrado, no haber generado una mística respecto a esa perspectiva, tuvo consecuencias fatales en Guatemala. Entonces no existió la fuerza social, política de izquierda que realmente exigiera, presionara, luchara por el cumplimiento de esos acuerdos de paz. Y eso ha tenido consecuencias enormes hasta el día de hoy. La URNG, convertida en partido político, está absolutamente marginalizada. Tiene en promedio el 3% de los votos en las últimas elecciones. Tiene un diputado en el Congreso de 158 diputados, uno es de la URNG y con conflictos. Una alcaldía o dos alcaldías de 334 municipios que hay en Guatemala. O sea, una situación absolutamente de marginalidad que desde mi punto de vista tiene su origen en esos errores que se cometieron. Y entonces, efectivamente, los acuerdos de paz es una agenda incumplida, una agenda inconclusa, afortunadamente presente, afortunadamente vigente como agenda. Por lo tanto, todo el tiempo es algo que está por retomarse, que hay que hacer esfuerzos para recuperar. En el caso de El Salvador, obviamente no hay tiempo para profundizar esto, pero es obvio que se siguió, la dirigencia revolucionaria salvadoreña siguió una estrategia diferente, sí planteó desde el principio y hacia las bases y hacia los militantes y hacia los combatientes y hacia los sectores sociales claramente la perspectiva de la solución política, de la conversión en partido político, de la participación electoral, y los resultados son otros. ¿Cuánto se han cumplido los acuerdos de paz?
¿Qué cambios ha producido esto en las condiciones de vida del pueblo salvadoreño? Esa es otra discusión, ese es otro debate, pero al menos como fuerza política vigente, presente, que crece, que se fortalece, que por lo menos se ha podido mantener en estos niveles. Quién sabe si van a mantener la presidencia ahora con el compañero Salvador Sánchez Serén como candidato, que actualmente es vicepresidente, o sea, comandante guerrillero del FMLN. Quién sabe qué cantidad de diputados van a mantener en el Congreso, cuántas alcaldías, pero lo que no hay duda es que sí están en una posición de fuerza, de poder, que les permite, ojalá, trabajar por la vigencia de estos acuerdos. En el caso de Guatemala, yo no veo ninguna esperanza en que la URNG se vaya a recuperar. Es necesario que surja, que emerja, que se constituyan nuevas fuerzas sociales, es lo que está ocurriendo, y principalmente en la lucha por el territorio, en la lucha contra la minería, en la lucha contra todas estas acciones de las transnacionales, en donde se está dando la mayor movilización y fortalecimiento en Guatemala, y donde sigue presente entonces la agenda de los acuerdos de paz como una tarea pendiente. Decir dos cosas. Muy poca referencia ha habido. Estuve en el Congreso por la Paz, que organizó el Congreso, invitado por el Congreso de los Pueblos en el mes de abril en la Universidad Nacional en Bogotá, y ahora no he escuchado que haya, digamos, mayor interés en la experiencia sudafricana, y me parece que es importante. Es otra experiencia, otro referente que vale la pena conocer. Es otra cosa, pero es también muy importante las negociaciones, cómo se llevaron las negociaciones y los resultados bastante negativos al día de hoy en Sudáfrica, pero es un referente. ¿Cómo fue la participación del movimiento campesino en las negociaciones? Justamente aquí hay no me pude referir, una coyuntura internacional fundamental, que fue todo el movimiento continental de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Ese elemento en Guatemala tuvo una fuerza muy importante. Es la época en que a Rigoberta Menchú se le otorga el Premio Nobel de la Paz, y a pesar de la represión, a pesar de los controles, se logra una recomposición del movimiento campesino e indígena en Guatemala, muy fuerte. Principalmente en aquel momento el Comité de Unidad Campesina, el CUC, que era una organización cercana al EGP, logra un desarrollo muy importante. Y sí es un factor clave para presionar en el avance de las negociaciones de paz. Pero esta coyuntura del movimiento continental de los 500 años de resistencia resultó fundamental en el caso de Guatemala. Y es una referencia a el papel que los factores externos necesariamente juegan. La influencia, como hay que tener en cuenta ese contexto internacional. Ampliación sobre el tema de la unidad en la URNG, igualmente es un tema muy complejo, pero decir que nunca hubo realmente una unidad orgánica. Las organizaciones mantuvieron su identidad, sus intereses, sus protagonismos, sus sectarismos, sus hegemonismos. O sea, esos vicios nunca se superaron. Entonces había acuerdos básicos porque la unidad era necesaria, porque la unidad era conveniente, pero no sobre la base de haber superado esas diferencias que se mantienen hasta el día de hoy. Existe la URNG, pero al final una de las organizaciones tomó el control, las otras se han separado, las FARC hizo su propio partido. Esa es la realidad en la actualidad. O sea, la unidad nunca fue realmente
un elemento sólido y profundo. Pero funcionó, pues, o sea, una unidad más bien táctica, conveniente, necesaria, pero no profunda ni definitiva. Sí, el tema de la caída del muro de Berlín, que es la manera de sintetizar esos cambios fundamentales que se ocurrieron con la desaparición del campo socialista en aquellos años. Esto influyó, pero no de una manera decisiva, porque en realidad nunca hubo una relación directa o una dependencia con la Unión Soviética o un papel que marcara en esto una diferencia fundamental. Obviamente la relación con Cuba, que siempre fue muy importante, con la revolución sandinista, que por supuesto se ve afectada. Sin embargo, ni el ejército ni el gobierno de Guatemala concluyeron que porque desaparecía la Unión Soviética, incluso porque el partido sandinista perdió las elecciones en Nicaragua, que eso significaba, por ejemplo, entonces no negociar porque la guerrilla guatemalteca hubiera perdido ningún apoyo que en realidad no tenía. O sea, no había una dependencia externa a ese nivel, a ese punto, como para que esto significara. Entonces, influyó, pero no es un elemento decisivo en ese proceso. De las armas, eso fue total, la desmovilización fue total y absoluta. En el caso de Guatemala se produjo en medio de una frustración terrible, porque no se había informado suficientemente, porque no había, ya lo dije, pues fueron momentos verdaderamente terribles, ¿verdad? De desconsuelo, de frustración, de amargura, de sentimiento de engaño. Esos campamentos de la desmovilización eran verdaderamente velorios, ¿verdad? Era una situación de mucha amargura. La garantía para los combatientes pues no existió, fueron cosas muy superficiales, cada quien tuvo que ir a ganarse la vida, a buscar qué hacer, a reconstituir sus familias, ayudas mínimas, realmente mínimas, que no significaron la garantía de una reinserción de los combatientes. Todo eso tiene repercusiones en la situación política actual, pues en los últimos años en la URNG. ¿Cómo se reflejan en las organizaciones sociales las diferencias en los grupos armados? Pues como en todas partes. O sea, cómo se reproduce el sectarismo, cómo se reproduce el hegemonismo, cómo se reproduce la falta de convicción en la necesidad de la unidad. Eso tenía su reflejo. Claramente la influencia, los ámbitos de influencia de las organizaciones revolucionarias, o al revés también las organizaciones que se veían favorecidas por las organizaciones sociales que las apoyaban. Pero esta situación de la misma política que siguió la dirigencia en relación a los combatientes, a las militancias, a las bases de apoyo, también tuvo esa repercusión en el movimiento social. O sea, no fue que esa influencia de la URNG se haya aprovechado para ir creando conciencia, para abrir el debate en las organizaciones sociales sobre esos cambios en las formas de lucha. Y entonces también ahí se da estos sentimientos de frustración. Se suma la sangría terrible, la matanza terrible de dirigentes sociales
que ocurrió en Guatemala, en todos los ámbitos, absolutamente en todos los ámbitos, que dejó acéfalas a las organizaciones sociales. Eso es también un factor muy importante en lo difícil que ha sido la recomposición a lo largo de estos años, son 15 años, 17 años desde la firma de la paz, en el movimiento social. Una pregunta sobre qué tanto incidió la juventud, las juventudes en el proceso. Bueno, una lucha fundamentalmente joven, o sea, con una gran mayoría de gente joven desde todos los sectores, incluso pues las críticas por la participación desde los niños, tanto en el movimiento social, en las luchas populares como en la lucha armada, sí fue siempre una característica, pero en las bases, en los combatientes, en la militancia, no en la dirigencia. Es una característica, un país mayoritariamente indígena, con dirigencia revolucionaria, como llamamos en Guatemala, ladina, o sea, los ladinos siendo los dirigentes, los mestizos, muy pocos, en algunos casos prácticamente casi ningún dirigente indígena, muy pocas mujeres, en algunos casos direcciones completas, integradas por hombres, aunque hubiera una militancia de mujeres importantísima. Y la juventud tampoco. Entonces, ladinos, hombres y viejos en su mayoría. Entonces, claro, en ese tiempo tener más de 35 años era ser viejo, ¿verdad? Pero es una realidad de este proceso en Guatemala. Tratar de vincular algunas de las preguntas entre sí para que dé tiempo. Realmente los mecanismos para el cumplimiento de los acuerdos de paz fallaron por dos cosas. Una ya la dije, o sea, si no existe la fuerza política, la fuerza social que realmente va a dar la batalla, va a dar la lucha para exigir el cumplimiento de esos acuerdos, por supuesto que las clases dominantes, la oligarquía, la burguesía, el ejército mismo, no van a ser los puntales para el cumplimiento de esos acuerdos. Eso necesariamente requiere ese contrapeso, y si ese es débil o no existe, pero el otro aspecto son justamente los mecanismos previstos en la propia negociación para darle a los acuerdos de paz el carácter de compromisos de Estado y la garantía de que eso tenga un seguimiento. Entonces, en Guatemala, lo que se acordó fue el referéndum que se le denominó consulta popular, y simplemente se permitió una jugada asquerosa, pero se permitió, que fue lo que hizo el gobierno. De acuerdo, vamos a someter a la consulta popular una serie de preguntas, eran creo que 5 preguntas básicas, pero mezclaron eso, hay que aprovechar el referéndum, hay que aprovechar la consulta, y entonces metieron otra serie de consultas que fue la maniobra para asegurar que ganara el no. Entonces, en Guatemala hubo un referéndum que en ese momento impidió, o sea, al haber ganado el no, impidió que los acuerdos de paz adquirieran en ese momento una característica de compromisos constitucionales, de compromisos de Estado, que de cumplimiento obligatorio. Eso se fue logrando después en el Congreso, pero con mucho menos fuerza, con mucho menos contundencia. Pero la consulta popular en Guatemala se perdió. El referéndum fracasó, y claramente
obviamente ahí se pusieron de manifiesto los graves errores que se habían cometido en la negociación para dejar esos márgenes de manipulación, de maniobra, que funcionaron para que el no. Había un triunfalismo absurdo que decía, no, eso es... O sea, los resultados del referéndum están garantizados, los resultados de la consulta popular están garantizados. Por supuesto que la gente que está cansada de la guerra va a decir que sí, y no fue así, ganó el no. Y eso tuvo consecuencias muy graves. Hay otras preguntas que, sí, lamentablemente, no, por razones de tiempo, si las abordo, está el papel de los Estados Unidos, las multinacionales, son temas fundamentales de fondo, pero sí, el tiempo yo creo que sí se agota. Básicamente hay preguntas relacionadas con esto y otras que tienen que ver con el tema que viene a continuación, y acordamos que con el tema de la amnistía, conciliación, reconciliación, etc. Entonces pido disculpas pues por no abordar algunos de los temas, pero sí creo que ya no hay tiempo. No, gracias a ustedes. Gloria eterna.